Venezuela, pero también lo que está pasando en Gaza. Justamente hoy la Unión Europea se espera que apruebe la suspensión parcial del acuerdo comercial que tiene Europa con Israel por los hechos que están ocurriendo en Gaza. Es la medida más dura que la Unión Europea adopta hasta ahora en las instituciones. Hubo una comisión, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, que indicó que existen motivos razonables para concluir que 4 de los 5 actos genocidas definidas por el derecho internacional se han llevado a cabo desde el inicio de la guerra contra Hamas en octubre del año 2023. Se van a cumplir ya 2 años desde el ataque de Hamas contra territorio israelí y la respuesta del ejército de Israel contra los palestinos que ocupan la franja de Gaza. Estos 4 actos son matar a miembros de un grupo en específico, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinadas a destruir el grupo e impedir nacimiento. Son estas 4 condiciones de 5 que concluye esta Comisión Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, que dan cuenta de que Israel ha cometido genocidio en la franja de Gaza. Con un horrorífico balance que da cuenta de casi 65.000 muertos civiles en Gaza por estos ataques indiscriminados de Israel, marcados en las últimas horas por lo que ha pasado en la ciudad de Gaza. Y de esto queremos seguir conversando con Raquel Martí, que es directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA. Raquel, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su llamada. No, a usted por acompañarnos. Recuerdo, Raquel, hablábamos hace casi 2 años cuando se inició la ofensiva primero de Hamas contra territorio israelí, la respuesta que tuvo Israel y el trabajo que ha estado haciendo UNRWA desde entonces y desde mucho antes en territorio palestino. A casi 2 años de ocurridos estos hechos, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el balance a esta altura? Pues evidentemente la situación en estos 2 años de ofensiva militar israelí sobre Gaza ha cambiado totalmente el panorama. Como sabrán, hace poco se ha declarado ya una hambruna de forma oficial en la ciudad de Gaza. También lo que se ha avisado es que esta hambruna, si no cambiaba la situación en el sentido de que si Israel no permitía la entrada necesaria de ayuda humanitaria, esta hambruna se iba a ir propagando hacia la zona sur de la franja de Gaza, Han Yunis y del Balaj, y es probable que en breve se haga oficial también la declaración de la hambruna en estos sitios. Hemos estado viendo cómo cada día mueren aproximadamente entre 5 y 10 personas, incluyendo niños, de hambre. La situación es realmente acuciante y aún así Israel sigue sin permitir la entrada de ayuda. En las últimas semanas lo que estamos viendo es que permite la entrada de unos 40 camiones, cuando lo que necesitamos son cientos de camiones diarios para poder revertir ahora mismo la situación. Lo más acuciante que está sucediendo en estos momentos es la invasión terrestre del ejército israelí en la ciudad de Gaza. En los últimos días han empezado a salir cientos de miles de personas. Según el ejército israelí, aproximadamente 350.000 personas habrían huido ya de la ciudad de Gaza. Están absolutamente desorientadas, perdidas, porque no saben dónde ir, porque al mismo tiempo que las personas que están huyendo están siendo igualmente bombardeadas en otras zonas de Gaza. Israel lo que les pide es que se dirijan a lo que ellos llaman la zona humanitaria de Al-Mawasi. Esto es un eufemismo por parte de Israel, porque no hay tal zona humanitaria en ningún sitio en Gaza. Al-Mawasi ha sido bombardeada en sucesivas ocasiones por Israel y, por otro lado, no cuenta con las necesarias características para poder declarar una zona humanitaria, puesto que no hay agua, no hay electricidad, no hay alimentos y ni siquiera hay espacio. Y ni siquiera aunque hubiese espacio, que no lo hay, no hay tiendas de campaña para poder acomodar a la población, porque Israel prohíbe la entrada de tiendas de campaña. Con lo cual, lo que estamos viendo es que la población huye a ninguna parte, tiene que dormir en la calle, tiene que dormir en edificios en ruinas y además está sin ningún tipo de asistencia humanitaria porque Israel prohíbe su entrada. Hemos visto en los últimos días a través de distintos videos esto que pasa con los edificios que ya están destruidos, pero donde continúan viviendo varias personas y donde los militares dan un par de minutos para que las personas salgan de esos lugares y muchas de ellas no alcanzan a salir y mueren en ese intento. Hoy día tenemos una situación que es las muertes a propósito de
los ataques, las muertes a propósito de la hambruna declarada ya por organismos internacionales y esto último a propósito de la ciudad de Gaza, fundamentalmente de personas que tienen que buscar refugio en otros lados que no lo encuentran. ¿Cuál es la salida para esas personas hoy, cuando no hay, tal como escribes tú, Raquel, sitios donde realmente se esté entregando ayuda humanitaria? No, es que no hay salida posible. Es que, como estoy diciendo, las personas están huyendo de la ciudad de Gaza bajo fuertes bombardeos y lo que se encuentran en el camino es que Israel les continúa bombardeando, que cuando llegan a la zona autorizada para establecerse por parte de Israel no hay absolutamente nada, están durmiendo en la calle, hay cientos de familias durmiendo en el suelo de las calles o en los edificios en ruinas y aún así son igualmente atacados y no tenemos prácticamente con qué atender a estas personas que lo han perdido de nuevo todo, porque estamos hablando de múltiples desplazamientos a lo largo de 700 días que dura ya esta ofensiva. Con lo cual, la única salida que hay es un alto el fuego, la entrada necesaria de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes y acabar de una vez con esta situación que es insoportable. Sobre la entrada de ayuda humanitaria, en algún momento mencionabas que debieran entrar 100 camiones y Israel está dejando entrar 5. ¿Esa ayuda...? No. Debería de dejar entrar cientos de camiones diarios y están entrando una media, en el mejor de los casos, de 40 camiones al día. ¿Y esos camiones pertenecen a esta especie de organización que armó Israel con Estados Unidos para organizar esa ayuda humanitaria? No es así del todo. Israel lo que hizo para inducir a una hambruna a la población de Gaza, aparte de cerrar la entrada de ayuda humanitaria, lo que hizo es desmantelar los puestos de distribución de las agencias de Naciones Unidas y de las organizaciones locales y sustituirlos, unos centros de distribución que estaba probado, que estaban distribuyendo alimentos de forma eficaz, y sin embargo los sustituyó por 3 centros de distribución de alimentos, que son absolutamente 3 cuando teníamos 400 más. Y estos centros de distribución de alimentos están siendo gestionados por mercenarios apoyados por Estados Unidos, en el que se han convertido en trampas mortales, porque hemos visto en repetidas ocasiones cómo cuando la población se acerca desesperada y muerta de hambre a estos centros de distribución israelíes, son disparados y asesinados. Más de 2.900 personas asesinadas en estos centros, más de 16.000 heridos asesinados en estos centros. No todo lo que entra es para estos centros. Otras agencias de Naciones Unidas están entrando escasísimos camiones. Raquel, ayer Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, daba cuenta en un informe en Ginebra que el número de víctimas, que oficialmente se cifra en torno a las 65.000 personas muertas en Gaza, la mayor parte de ellas mujeres y niños, podría multiplicarse por 10. Deberíamos empezar a pensar, dice ella, en 680.000 personas, porque este es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza, dice Francesca Albanese. ¿Ustedes en UNRWA, en la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada en Palestina, coinciden con ella? Bueno, hay que tener en cuenta que en todos los conflictos, cuando se calcula definitivamente el número de muertos, no se incluye únicamente los muertos por las bombas, se incluyen a los desaparecidos y confirmados de que están muertos. Hay muchísimos cadáveres ahora mismo bajo los escombros de Gaza sin recuperar. Se habla de aproximadamente, podría ser entre 10.000 y 15.000. Por otro lado, se incluyen todas las muertes derivadas de esta situación. Hay que tener en cuenta que hay hambruna declarada, que hay muchísimas enfermedades que están creando también el fallecimiento de personas, incluso enfermedades raras que están empezando a surgir, o brotes, como vimos el año pasado, de polio, de enfermedades que estaban erradicadas, dado las condiciones higiénico-sanitarias que hay en Gaza.
pero también muchos otros muertos por la falta de asistencia sanitaria. Hay muchos ejemplos en otros conflictos en el que se calcula que las cifras pueden ser siempre 10 veces mayor de lo que se anuncia durante el conflicto, y que luego todas estas cifras se han podido corroborar de que efectivamente son muchísimo mayores, con lo cual no es de extrañar que haya ya muchísimo mayores de lo que se está anunciando. Estamos conversando con Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Raquel, desde el corazón ahí de la ONU, ¿hay alguna expectativa particular con lo que va a ser la Asamblea General de Naciones Unidas que se desarrolla en algunos días más en Nueva York, en la lógica del compromiso que previamente, o la advertencia que previamente han hecho varios mandatarios de algunas potencias del mundo en relación a Israel, al reconocimiento de ese país, a la ofensiva en que han levantado presidentes como el español Pedro Sánchez? ¿Hay alguna expectativa particular con esta Asamblea General de las Naciones Unidas a propósito del momento que hoy se vive en Gaza? Mire, si bien políticamente es importante que los países estén reconociendo el Estado de Palestina, se llevan muchos años los palestinos queriendo evidentemente que se produzca este reconocimiento de su Estado, pero sin embargo ahora mismo esto no cambia la situación en el terreno. Es una presión indudablemente política para Israel. Es una forma de aislar, de dejar a Israel aislado a nivel internacional con este reconocimiento, pero como digo, no cambia la realidad en el terreno. Lo que es absolutamente necesario es que ahora mismo los países, si bien son importantes las condenas, lo que sí se ha visto es que estas condenas no están cambiando la realidad en el terreno, no sirven para frenar a Israel, y lo que están pidiendo ya muchísimas voces es que se lleven a cabo acciones contundentes contra Israel para poder frenar para que haya un alto el fuego definitivo en Gaza, para que entre la ayuda humanitaria y para que se liberen los rehenes israelíes. Esta es la única manera que podría ahora mismo y salvar las vidas que quedan de la población palestina y de la población israelí. Sí, además de las acciones diplomáticas, de lo que puede ocurrir en la Asamblea General, Raquel, ha habido una serie de acciones. Tú estás en España y el fin de semana hubo protestas, y ha habido protestas en contra de la Vuelta Ciclista, con el término truncado ahí de la final en Madrid. Se señala que España se va a retirar de Eurovisión si es que participa una concursante israelí. Hoy la Unión Europea está por aprobar la suspensión parcial del acuerdo comercial que tiene Europa con Israel. Se habla de una serie de acciones comerciales, civiles, ciudadanas incluso, sufriendo ahí en la Franja de Gaza. Sí, por supuesto que sirve. La presión popular siempre ha servido para que los gobiernos tomen medidas. Los gobiernos tienen que escuchar las voces de sus ciudadanos, y esto es lo que estamos viendo no solamente en España, sino que está ocurriendo en muchas ciudades europeas. La ciudadanía está viendo en directo las matanzas diarias en Gaza, está viendo en directo cómo están muriendo los niños de hambre, y es insoportable, no pueden más, están saliendo a la calle porque están viendo que sus gobiernos no reaccionan, y están llevando incluso acciones como por ejemplo la flotilla que hemos visto que ha salido del puerto de Barcelona y que se están uniendo de otros países para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Todo esto no solamente da visibilidad, sino que lo que está haciendo es un llamamiento a los gobiernos de sus países para que reaccionen y tomen medidas de una vez por todas. El acuerdo de comercio preferencial de la Unión Europea con Israel, hay que tener en cuenta que Europa es el mayor socio económico de Israel a nivel comercial, con lo cual evidentemente es importante estos pasos que está dando la Unión Europea, pero repetimos, se pueden ampliar. Todavía hay mucho margen diplomático, hay muchas herramientas diplomáticas para forzar de una vez por todas a Israel al alto el fuego, a Hamás a la devolución de los rehenes y a la entrada de ayuda humanitaria para revertir la situación en Gaza. Es urgente, y lo importante es no perdernos en el debate político, es no discutir si lo que está sucediendo en Gaza es o no un genocidio. Lo importante, lo urgente, es actuar de una vez por todas para evitar más víctimas mortales. Muy bien, en eso está también la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA. Conversamos con Raquel Martí, su directora ejecutiva en España. Raquel, una vez más, muchas gracias por tu testimonio y estos minutos con Radio ADN de Chile. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Raquel, buen día.
7:57 minutos. 7:57 minutos. ADN. Mientras todo